Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. Para este video vamos a trabajar la suma de vectores. Sucede que hay tres casos de la suma de vectores y esto es por los elementos que tiene un vector, ya que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Así que acompáñenme a ver cada uno de estos casos. Como primer caso de la suma de vectores, voy a tener cuando el vector tiene la misma dirección y el mismo sentido. El procedimiento es muy sencillo, ya que lo que voy a realizar es la suma de ambas magnitudes y esto va a ser el método analítico. Para el método gráfico voy a realizar la gráfica del primer vector y ahí donde este primer vector terminó, voy a realizar la gráfica del segundo vector. Y la resultante será del inicio al final el espacio o la distancia que haya abarcado este vector. Así que es un procedimiento muy sencillo. El sentido y la dirección va a ser siempre el mismo. Vamos a trabajar la suma de vectores. Para la suma de vectores vamos a trabajar el caso número 1. Y del caso número 1 voy a trabajar el ejemplo número 1. La situación dice: un motorista sale de casa y avanza 5 kilómetros al este. Se detiene para tomar una foto. Después de unos minutos avanza 6 kilómetros al este del punto de salida, su casa, a donde llegó, ¿qué distancia hay? Voy a resolverlo usando el método gráfico. Para el método gráfico, grafico el vector 1 que es de 5 kilómetros y lo voy a graficar recordando la escala 1 centímetro por cada kilómetro. Y hemos visto el recorrido de ese motorista. Ahí donde el motorista se quedó, voy a comenzar el recorrido del vector 2, es decir, graficaré de manera contigua el vector 2 que es de 6 kilómetros y lo voy a graficar de 6 centímetros, recordando la escala 1 centímetro por cada kilómetro. Del punto de salida al punto donde el motorista finalizó su recorrido, ¿qué distancia hay? Esto lo voy a establecer mediante un vector R. Se llama vector R, que significa vector resultante, cuya medida es de 11 centímetros. Y recordando que la escala me dice que tengo 1 centímetro por cada kilómetro, significa que el vector R es de 11 kilómetros. Así también voy a resolver este problema por el método analítico. En el método analítico tengo la fórmula resultante es igual a vector 1 más vector 2. Vector resultante es igual vector 1 5 kilómetros más vector 2 6 kilómetros. La suma de 5 más 6 me da 11 kilómetros, que es el vector resultante. El sentido es el mismo, es el sentido este. La dirección es la misma. Muy bien, vamos a trabajar el ejemplo número 2. Para el ejemplo número 2 tengo la siguiente situación. Un dron subió 3 metros. Después de un tiempo subió 5 metros. Del punto de salida a donde el dron ha quedado, ¿qué distancia hay? Lo voy a resolver por el método gráfico. Tengo el movimiento del vector 1 que fue de 3 metros. Entonces grafico una línea que va a ser de 3 centímetros, recordando la escala que voy a tener 1 centímetro por cada metro.
ahí donde el vector finalizó, graficaré el vector 2. El vector 2 es de 5 metros. Y entonces voy a hacer una flecha que va a ser de 5 centímetros, recordando que es 1 centímetro por cada metro. Y entonces quiero saber del punto de inicio donde el dron comenzó su elevación al punto donde el dron finalizó su movimiento, ¿qué distancia hay? Eso lo represento por medio del vector R, que significa vector resultante, que es de 8 metros. Y esa línea va a ser de 8 centímetros, recordando la escala, que es 1 centímetro por cada metro. Y si ustedes se dan cuenta, el sentido es el mismo, es hacia arriba, es decir, es hacia el norte. También lo puedo resolver por el método analítico. Por el método analítico tengo la fórmula resultante es igual a vector 1 más vector 2. Sustituyo datos, resultante es igual, vector 1 3 metros, vector 2 5 metros, 3 más 5 me da 8 metros. El sentido es el norte, ya que voy a utilizar el mismo sentido y la misma dirección. Y de esta manera he resuelto mi ejemplo número 2. Para nuestro segundo caso. En el segundo caso voy a tener vectores que tienen la misma dirección, pero van a tener sentidos contrarios o sentidos opuestos. En este caso va a suceder que el primer vector va a ir en un sentido, y ahí donde el vector termina voy a tener el otro vector pero en sentido contrario. Entonces, de forma analítica voy a realizar una resta de vectores. Y aquí tengo que tener cuidado porque voy a obtener un signo. Recordemos que en la resta me puede dar un resultado positivo o un resultado negativo. Entonces, el sentido del vector y la dirección del vector va a ser, el vector resultante va a tener la dirección y el sentido del vector más grande. Y lo que aquí voy a realizar de forma analítica es una resta. Así que vamos a trabajar estos ejemplos. Seguimos trabajando la suma de vectores. Para la suma de vectores, trabajaré en este momento el caso número 2. Para este segundo caso, tengo el ejemplo número 1. Como ejemplo 1 tengo la siguiente situación. Un motorista sale de casa y avanza 5 kilómetros al este. Se detiene para tomar una foto. Después de unos minutos se desplaza 8 kilómetros pero al oeste del punto de salida, su casa, a donde terminó. ¿Qué distancia hay? Voy a solucionarlo siguiendo el método gráfico. Grafico el vector 1, que es el desplazamiento de este motorista, que dice que fue de 5 kilómetros. Por lo tanto, el vector lo realizaré haciéndolo de 1 centímetro por cada kilómetro. Significa que el vector 1 mide 5 centímetros. De ese punto donde el motorista se movió, de ese punto a donde él llegó, va a ser el punto de inicio del siguiente vector. Y ese desplazamiento ahora es en sentido contrario, porque es en sentido oeste. Y ese va a ser el vector 2, que es de 8 kilómetros. Por lo tanto, lo vamos a dibujar de 8 centímetros siguiendo la escala ya establecida anteriormente.
tomando en cuenta que el inicio del vector 2 es donde finalizó el vector 1. Y entonces, del punto de partida del vector 1 al punto de llegada del vector 2 hay una diferencia. Esta diferencia va a ser el vector resultante, que en este caso la diferencia es de 3 kilómetros. El sentido del vector será el mismo del vector mayor, es decir, el sentido será el oeste. La dirección es la misma para ambos vectores, así que la dirección será la misma. Por el método analítico, mi fórmula es resultante es igual al vector mayor menos el vector menor. Entonces, el vector mayor es de 8 kilómetros menos el vector menor, que es de 5 kilómetros. 8 menos 5 me da una resultante de 3 kilómetros, cuyo sentido es al oeste, recordando que el sentido será del vector mayor. Ejemplo número 2. Para el ejemplo número 2 tengo la siguiente situación. Un dron subió 6 metros. Después de un tiempo bajó 2 metros. Del punto de salida a donde el dron ha quedado, ¿qué distancia hay? Lo voy a resolver siguiendo el método gráfico. Comienzo graficando el recorrido en ascenso o hacia el norte del vector 1. Ese recorrido es de 6 metros. Por lo tanto, voy a dibujar un vector hacia el norte que va a ser de 6 centímetros, recordando que voy a graficar 1 centímetro por cada metro. De ese punto donde el vector finalizó, ese será el punto de partida para el vector 2, ya que me dicen que después el vector descendió, es decir, se dirigió al sur 2 metros, que es el vector 2. Por lo tanto, voy a graficar ese vector 2 y lo voy a hacer siguiendo la escala, que es 1 centímetro por cada metro, es decir, el vector 2 medirá en mi gráfica 2 centímetros. Y ahora lo que me piden es del punto de salida a donde el dron ha quedado, ¿qué distancia hay? Eso significa que voy a realizar el vector resultante, y el vector resultante es desde el punto de salida a donde el dron quedó, tengo una diferencia de 4 metros, que es vector resultante. El vector mayor es el vector que va hacia el norte, por lo tanto la resultante tiene ese mismo sentido, que es sentido norte. La dirección de los dos vectores es la misma, por lo tanto el vector resultante tiene esa misma dirección. Por el método analítico. En el método analítico tengo la fórmula resultante es igual a vector mayor menos vector menor. En este caso, el vector mayor es de 6 metros y el menor es de 2 metros. Entonces, resultante es igual a 6 metros menos 2 metros. Al momento de realizar esta operación, obtengo una diferencia de 4 metros en sentido norte, porque utilizo el sentido del vector mayor, y el vector mayor de 6 metros tiene un sentido norte. La dirección de ambos vectores es la misma, por lo tanto el vector resultante tiene esa misma dirección. Y de esta manera he terminado mi ejemplo 2. Espero que este video tutorial haya sido de utilidad para ustedes. Los veo en una próxima. Muchas gracias.